Y el día de hoy les traigo un tema que me parece muy interesante tocarlo. Esto a raíz de las declaraciones del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, con relación al papel que tienen en este caso las sentencias internacionales en el Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual México es parte en su competencia, en este caso contenciosa, desde diciembre del 98, de la Convención Americana desde principios de los 80s. Bueno, pues México, si bien es cierto, tiene una constitución, también tiene tratados internacionales que forman parte de la supremacía constitucional. Y eso no lo dice un servidor, lo parafrasea partiendo de las interpretaciones que la Suprema Corte ha realizado a sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo, el caso Radilla Pacheco, 2009-2010, donde en el caso Varios, entre otras sentencias, la contradicción de tesis 293-2011, es el término, es ahora sí que el número de expediente, donde la Suprema Corte reconoce en esta última contradicción de tesis un procedimiento constitucional que no solamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes al Estado mexicano, sino también la jurisprudencia, que no solamente sea vinculatoria contra el Estado mexicano, sino también en todo el sistema interamericano en la materia. En este caso, el pasado 7 de noviembre del año pasado, finalizó el juicio. El caso se llama caso Zompacle, Tecpile y otros contra el Estado mexicano. Fue notificado el Estado mexicano la semana pasada, 27 de enero. Y bueno, a partir de ello se generaron algunas declaraciones que me parecen delicadas sobre todo dentro del nuevo parado constitucional que el Estado mexicano ha venido configurando, construyendo de manera voluntaria e involuntaria para dar un reconocimiento, en este caso a las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Me explico en otros términos? Hay una figura normativa procesal que se llama el control de convencionalidad ex officio, que viene siendo que todo acto de autoridad, toda norma emitida por la autoridad, deberá tener una revisión conforme no solo el parado constitucional, sino sobre todo el convencional, y se aplicará la interpretación conforme, que favorezca mayor a la persona conforme el caso en concreto. En este caso en particular tenemos un análisis de dos figuras que estuvieron en polémica jurisprudencial posteriormente por parte dentro de la actividad jurisdiccional judicial del Estado mexicano, que es la figura del arraigo y la prisión preventiva en todas sus modalidades. Por eso este caso es muy interesante. Y miren, voy a reducirlo porque es un documento de 64 cuartillas, pero dentro de las violaciones que, por cierto, el Estado mexicano, hay que destacar, reconoce parte de su responsabilidad en temas de disposiciones internas, es donde entra las medidas de disposición interna, artículo 2 de la Convención Americana. Entra la Corte Interamericana a hacer señalamientos, matices al Estado mexicano, que debe de revisar su normativa interna, y ahí viene lo interesante, incluyendo la constitucional conforme a los estándares interamericanos en materia de la detención privada de manera arbitraria. Tenemos lo que es el arraigo y la prisión preventiva. Y bueno, que la misma Corte ha realizado interpretaciones en otros estados que forman parte de la competencia de la Corte. Y bueno, en términos prácticos, pues técnicamente el arraigo lo critican porque, bueno, al final no hay un debido proceso, no hay un acceso a la justicia. Se detiene a la persona independientemente que sea delitos graves a nivel constitucional y a nivel de leyes secundarias, pero no hay un debido procedimiento que garantice la presunción de inocencia a la persona que es detenida. En este caso, las personas, que fueron 3 personas, que fueron 2 de comunidades indígenas y la otra persona, un ciudadano común, por parte de, y la temporalidad es importante. ¿Cuándo se suceden los hechos de violación? En el 2006, principios de 2006. Dilató 14 años para efectos de generar una sentencia de este tipo, y la Corte le preocupó y emitió ese tipo de declaraciones que me parecen sustanciales, fundamentales para que el legislador mexicano, pero también desde la actividad jurisdiccional, se revisen al momento de aplicar estas medidas, que por cierto la Corte con relación al arraigo pide la inaplicación en automático.
Imagínense la cantidad de amparos que pueden surgir a partir de esta interpretación de la Corte Interamericana, que también forma parte de las fuentes formales, bueno, materiales del derecho mexicano, ¿no? Pero bueno, en el caso de la prisión preventiva, que fue otro asunto que se discutió en la Suprema Corte, también hace señalamientos muy interesantes, porque no cumple con los estándares correspondientes, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, se permite la prisión preventiva desde una lógica muy extremista. El juez tiene que justificar por qué va a utilizar la prisión preventiva conforme vaya el parado procesal, e insisto, atendiendo al debido proceso y el acceso a la justicia. Destacar lo siguiente: la figura de la prisión preventiva no cumple con los estándares mínimos de calidad conforme los ojos jurisdiccionales del sistema interamericano. Se habrán de recordar usted, y aquí empiezo a cerrar mi comentario porque puedo seguirme de más largo desde la Academia Constitucional Internacional, comentar lo siguiente. ¿Se acuerdan del documental desafortunado de Netflix con relación al caso de Tabasco, de presuntos culpables y todo lo demás? Bueno, la gente que fue detenida, que afortunadamente ya con los amparos correspondientes de la Suprema Corte les dio la libertad. Bueno, pues de ese tipo de asuntos estamos platicando hoy en día, donde desafortunadamente este es un solo caso de cientos y miles que hay en el país, donde hay mucha gente que está en prisión preventiva o con medidas de arraigo sin una sentencia definitiva. Tenemos aquí que meditar ese tipo de sentencias para mejorar nuestro ordenamiento político, judicial y obviamente legal dentro de nuestro país, a favor de las y los mexicanos y todos los habitantes que radiquen en nuestro país. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez. Este es nuestro comentario, nuestro primer comentario de 2023 y de la semana. Y bueno, quedo a sus apreciables órdenes. Les envío un fuerte abrazo y ánimo. Empieza el año fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti, abogado. Y bueno, si Dios así lo permite, el próximo martes estaremos de nueva cuenta escuchando los comentarios de 2023 en los martes con Carlos Ramón Campos Chávez. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa, ya es momento del corte 9:29. Regresamos enseguida.